Johnny Jorge Álava, agrónomo y abogado, 64 años, Libertades Pueblo, lista 9. Está con nosotros ya Johnny Jorge, candidato a la prefectura del Guayas. Bienvenido. Muy buenas tardes, gracias por su entrevista. Recordemos y hagamos algo de historia. Usted fue candidato a la vicepresidencia por Sociedad Patriótica con Patricio Zuquilanda y ahora está por este movimiento Libertad es Pueblo. Sí, en realidad Johnny Jorge Álava es un productor agrícola, agropecuario, agroindustrial, que toda su vida se ha dedicado desde hace 43 años a la producción, generando riquezas y trabajo para todo el país. Me he dedicado a la producción avícola aquí en la provincia del Guayas. He sido productor de maíz aquí en la provincia del Guayas y he desarrollado ganadería de carne en la parroquia El Morro, Cantón Guayaquil. Toda mi vida la he dedicado a la producción. En la actualidad continúo siendo agroindustrial de alimentos balanceados para camarones, para caballos de competencia, para cerdos y pollos. Tengo una planta completa, una planta industrial para el secado de cereales y granos. Me he dedicado también a la producción de arroz y he llegado a tener la industria arrocera. Tengo una amplia gama de producción. En el ámbito político, ¿cómo se dio este cambio de Sociedad Patriótica? Ahora este movimiento que entiendo que está liderado, está promovido por el hermano del presidente Lenín Moreno, Gary Moreno. El sector de la Sociedad Patriótica tomó en cuenta mi nombre casualmente por mi actividad que lidera el sector productivo agropecuario de todo el país. Como coordinador nacional... ¿Usted se afilió a Sociedad Patriótica? No me he afiliado, participé como miembro de coordinador nacional de Fuerza Rural, Fuerza Campesina Ecuatoriana, y como miembro coordinador nacional del Pueblo Montubio Renovado y Reestructurado del Ecuador. Como un productor campesino, conocedor de la realidad agropecuaria del país, porque he estado vinculado a ella desde hace 43 años. Y usted ahora con este movimiento cercano al hermano del presidente, ¿usted se configurará una acción conjunta con el gobierno hermano central? del presidente es un promotor del movimiento, pero en la actualidad la participación es en todas las provincias, es de ciudadanos productores que están deseosos de una mejora, de una erradicación de la pobreza y de una reactivación económica del Ecuador, presentando soluciones desde el sector productivo agropecuario hacia el país. Desde luego colaborando con el gobierno nacional y el gobierno nacional que está deseoso con un nuevo proyecto para promover la producción y la inversión. Entonces estaremos de la mano trabajando con ese mismo fin. Hablando usted de su actividad, pues tiene relación con la agroproducción. En ese sentido, ¿cuál es el proyecto concreto para la provincia del Guayas? Bueno, dentro de las capacidades y competencias que tiene el gobierno autónomo descentralizado provincial, que es la que lamentablemente en forma deficiente ha quedado con los últimos 24 años de gobiernos pasados. El gobierno saliente del gobierno provincial lamentablemente pues no le ha dedicado lo suficiente como para promover e incentivar. Concreto, es promover y respaldar. ¿Cómo? Dándole la atención, la transferencia tecnológica, construyendo centros de capacitación, construyendo centros de acopio y de almacenamiento para darle valor agregado a todos los productos en cada cantón de la provincia. 25 centros de acopio y de transformación, incluyendo capacitación para tener buenas prácticas de manufactura a todos los agricultores. El gobierno autónomo descentralizado provincial al campo, con aulas móviles, educando y resolviendo los problemas que tienen los productores agropecuarios, acuícolas y pesqueros de la provincia del Guayas, para generar riqueza, para generar trabajo, para generar empleo. Inclusive aumentando la calidad, mejorando la calidad y estableciendo un sello de calidad Guayas certificado. Pero al final lo que pasa es que los productores en efecto producen, pero al final el costo se lo llevan los intermediarios. Es lo que nosotros queremos provocar, una reducción de costos. Vamos a resolver el problema porque nosotros lo conocemos. Nosotros sabemos de qué se aqueja la producción, no solamente es capacidad de la semilla, no es solamente fertilización, los es también contaminación. Producen, pero al final digo yo, se lleva falta de planificación. El ingreso, el intermediario. Por una falta de planificación. Es decir, hay que planificar, producir, sembrar lo que se va a consumir. Hay que vender y vender más y comercializar mejor.
es lo que realmente necesita. Aquí en la provincia del Guayas y en el ¿A Ecuador través de qué mecanismo? Se no necesita, hay mercados. necesita los fertilizantes, Le voy a necesita explicar- crédito. Le voy a explicar, en el Ecuador y en el Guayas no hay mercado de productores, hay mercados de intermediarios. A eso iba yo. Eso es. Nosotros vamos a construir centros de acopio para resolver el problema de los productores. Y vamos a hacer la infraestructura, la viabilidad de primer orden para que ningún producto se quede en el campo. Vamos a seguir conversando. Tenemos algunas inquietudes recogidas en las calles. Bueno, las obras que no solamente es en la carretera, sino también al lugar donde está el sembrío, donde llegan los productos y sacarlos a la carretera. Esa también sería la pregunta para un prefecto. Que por favor construya no solamente la carretera, sino vías también acceso a donde está el producto, que se dirija allá. Y de ahí, para que puedan salir a la ciudad, al carretero. Pues estamos hablando precisamente del apoyo a los productores, pero también qué pasa con las vías, porque si usted tiene una linda producción abundante, pues al final quizá no la puede sacar en su debido momento y se pierde. Ahí falta el tema de la atención en las vías rurales. La ciudadanía desconoce que no solamente se pierde por falta de vías, se pierde por falta de logística total, de almacenamiento, de frigoríficos, de lugares de expendio con salubridad. Los alimentos ya cosechados se pierden inclusive en los mercados, porque se expenden los productos proteicos, se expenden a la intemperie, donde son mosqueados y atacados por roedores y por todo tipo de pestes. Esto lo podemos ver inclusive en la ciudad de Guayaquil, en los mercados en la ciudad de Guayaquil. Necesita el productor agropecuario un respaldo absoluto para que se comercialice mejor su producto. Proyecto abarca qué nomás, y me están preocupando los costos. Me preocupan los costos. Nosotros vamos a utilizar el 100% de los fondos que tiene el Consejo Provincial para obra pública, no el 40 ni el 60%. Pero ¿a través de qué mecanismo? ¿Cómo? A través, transparentemente. ¿Crédito? ¿Crédito? Existen los fondos, el presupuesto. Insumos. El presupuesto del Consejo Provincial para educar, para transferencia tecnológica. Ya sabemos ¿Cuánto cómo pensaría hacerlo. gastar usted? ¿Todo? Bueno, hay que entrar y hay que estar en el lugar. Si usted quiere cocinar y no está dentro de la cocina, ¿cómo va a hacer un plato? Tiene que estar dentro para poder resolver los problemas que se aquejan. Okay. Sabemos cómo resolverlos, pero hay que estar adentro. Vamos a las vías. ¿Qué va a hacer con las vías rurales? Mire usted, nosotros queremos modernizar la vialidad en la provincia, empezando con carreteras de primer orden, no lastradas para un año. Es decir, aquí lamentablemente se construye para dejar el problema y volverlo a hacer. ¿Tiene usted un proyecto? Luego, existe la maquinaria y en conjunto con los ¿Cuántas vías? ¿Cuántos kilómetros estima usted? Cantones. Normalmente los alcaldes son los consejeros del gobierno autónomo descentralizado. Y entonces hay que trabajar en conjunto, hay que unir las capacidades. ¿Cuántos kilómetros cree que usted se necesita? Normalmente el Consejo Provincial dispone de 150 millones de dólares. Ese es el proceso de lo que recibe el Estado, de los cuales 50 millones se van en sueldos y salarios y 40 millones para devolverle a las concesionarias. Le quedan 60 millones hasta la actualidad de lo que conozco para hacer obra pública. Pero que usted conoce muy bien, pues de los 60 millones, pues siempre ha habido comisiones y otras cosas que quedarán 30, el 60, el 70% de inversión de esos 60. ¿Comisiones? ¿A qué se refiere con comisiones? Bueno, normalmente pues eso es lo que ha ocurrido y es lo que han denunciado el público, pues, de que siempre hay una comisión de por medio, ¿no? ¿Comisiones? Es una cuestión Eso lo conoce usted como periodista, eso ha habido una denuncia nacional, que siempre toda obra pública aquí en el país se da una comisión. Normalmente la banca cobra el 10% por proyectos. ¿No? Vamos a seguir revisando las inquietudes, las expectativas de los ciudadanos. Que encamine más hacia los sectores marginales, en el sentido de agua potable, porque hay muchos recintos, ¿no?, y poblaciones que no cuentan con este servicio de agua potable. Otra necesidad de la gente, agua potable. Nuestra propuesta es pozos de agua. Agua potable. Pozos de agua. De ahí albarradas, físicamente albarradas. Albarradas son depósitos de agua para recogerla en época de invierno. Riego y energía eléctrica para aumentar y mejorar la productividad en todo el sector rural productivo. Resolvamos en todas las parroquias rurales. ¿Cómo dotar de agua potable? El agua potable tiene un tratamiento, existen múltiples propuestas en el mercado nacional
para dar potabilización al agua que usted extrae de los pozos. Es una de las mejores maneras para evitar la contaminación. ¿Será el agua de factible hacer pozo esto? es la menos contaminada que la del agua de los Agua ríos. potable, ¿será posible a una planta? Es posible, No sé. claro, normalmente eso es una competencia de los municipios, pero nosotros vamos a coadyuvar para que las juntas parroquiales rurales lo puedan obtener. Hablemos de otros temas. Seguridad. Seguridad en las zonas rurales. Nosotros Reclaman los productores. Usted es productor. Nosotros somos partidarios de un control absoluto a través de las carreteras y de las vías de la provincia. Establecer un seguimiento, entrada y salida de los vehículos, no solamente de los turistas particulares, sport, sino también de los transportes. Pero ahí se de encarga carga. a las autoridades de tránsito. Tenemos que hacerlo nosotros para poder compaginar, porque es la única manera para poder dotar de seguridad y evitar el abigeato. Controlen las vías. Evitar el abigeato, que normalmente es uno de los que diezman la inversión rural en la... Hay otros planteamientos del tema de uso de armas también, los ganaderos, los somos productores. partidarios de que haya uso de armas para protegerse en las propiedades privadas. Definitivamente hay múltiples denuncias de ataques que han sufrido propietarios ganaderos que los han asaltado. Pero eso no será complicado el uso de armas, tener armas. No, existen otros problemas también los pesqueros artesanales en el Golfo de Guayaquil, que es de incumbencia del Consejo Provincial. ¿No sería fomentar También, más seguridad? Más seguridad, desde luego. Más, digo yo, tener Claro, desde una luego. arma ahí. O sea, es una preocupación absoluta. Para eso existe la fuerza pública y lo que recomienda la Constitución y el Consejo Nacional de Competencias es que compaginemos las labores para poder hacer realidad una seguridad en beneficio de la comunidad guayacense. gracias a Johnny Jorge, candidato a la prefectura del Guayas. Una pausa y regresamos.